La cesta venezolana de crudo cerró en $40,02 por barril. El precio del barril de petróleo venezolano ya se encuentra en esa cotización de $40 por barril. Según lo que reporta el diario El Universal de Venezuela, esta baja de precios es atribuida a los débiles datos económicos de China y Estados Unidos que voy a explicar posteriormente. El Universal informa que el crudo venezolano se cotizó en $40,02 en la semana comprendida del 28 de septiembre al 2 de octubre del presente año, lo que representa una pérdida de 49 centavos de dólares con respecto a la semana pasada, una pérdida realmente considerable, es decir, que el precio se redujo y bajó 49 centavos de dólares con respecto a la semana anterior, que finalizó con un precio de $40,51 por barril. Puede parecer insignificante dicha pérdida, pero en realidad importa mucho, porque por cada barril de petróleo en los cuales se haya perdido esa cantidad o se hayan perdido esos 49 centavos de dólares por cada barril, representa pérdidas cuantiosas en cuanto a la producción, porque es un precio con una cotización menor que incurre en pérdidas o hace que los productores incurran en pérdidas por los costos de producción que tienen al momento de producir el petróleo, al momento de realizar las mezclas. El Ministerio de Energía y Petróleo explica en su página web que durante la presente semana los precios de los crudos terminaron a la baja, afectados principalmente por la publicación de datos económicos débiles de China y Estados Unidos. Primero, por la desaceleración de la economía china, en la que observamos como China, al reducir su producción, un yuan, que es la moneda oficial en China, un yuan devaluado, hace que puede que aumente sus exportaciones, pero sus exportaciones pierden cotización porque la moneda está debilitada también con respecto al dólar. Entonces, hace que la producción se reduzca, entren en recesión y al dejar de producir, dejan de exportar también materias primas y también dejan de ofertarlas para que tengan altas cotizaciones en los mercados de valores. Entonces, al no haber estas materias primas, China reduce la cantidad de ingresos que percibe por parte de los accionistas que se endeudan para comprar las materias primas que ellos ofertan en las bolsas de valores y las acciones que allí manejan. Entonces, China es muy importante en el mundo porque demanda mucho petróleo, es uno de los principales países de los que más compra petróleo en el mundo, y China, al dejar de demandar tanto petróleo en mercados importantes como el Nasdaq, el Dow Jones, el crudo europeo, el crudo estadounidense, más que todo el estadounidense, ellos dejan de tener una demanda altísima de su petróleo y por ende el precio se, devalúa, el precio cae porque es menos demandado. Y con respecto a Estados Unidos, por un dólar que va hacia el alza, haciendo que las demás monedas se deprecien, pero también porque Estados Unidos está sobreproduciendo, tiene una producción tan alta y tan exacerbada que hace que los mercados se orienten y se enfoquen más en los países que manejan mercados con altos niveles de producción de petróleo, como Estados Unidos y Arabia Saudita, y los crudos, el petróleo de Estados Unidos y Arabia Saudita empieza a ser más demandado por parte de los mercados emergentes, y los precios y también los barriles de petróleo de otros productores que ya no tienen tanto peso como antes, como por ejemplo Venezuela, tanto peso en la OPEP, el precio de sus barriles de su petróleo se va, valga la redundancia, depreciando, es decir, que va hacia la baja porque su demanda disminuye. Durante el presente año, el crudo venezolano mantiene una cotización media de $47,60 por barril. Entre tanto, el precio promedio de los crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, bajó 42 centavos. Se encontraba en $50 por barril, pero ya se encuentra aproximadamente, pasó de 44,23 a $43,81 por barril, después de que estuvo en $50 por un tiempo. Es decir que no hay tanta diferencia entre el barril de petróleo venezolano, que ya cotiza en $40 al precio general de la cesta OPEP, que lo supera por solamente $3. El precio de la cesta de la OPEP se cotizó en $43,81 por barril, lo que representó una caída de 42 centavos de dólar en comparación con la semana anterior, terminando con un precio de $44,23 por barril. El precio del crudo Brent, que es el indicador europeo, el petróleo que es cotizado en los mercados europeos, cerró en $48,5, lo que supone un descenso de 23 centavos de dólares, al compararse con los $48,28
por barril que registró hace una semana. Entre tanto, el crudo o el petróleo estadounidense más importante, el West Texas Intermediate, el WTI, principal indicador petrolero de Estados Unidos, se cotizó en $48,05 el barril. Entonces observamos cómo es un crudo que tiene más peso y mayor cotización que los crudos europeos, que los mercados europeos. Los mercados se empiezan a centrar más en el petróleo estadounidense y también en el petróleo de Arabia Saudita, y por ende la demanda de ellos aumenta mientras que las de otros productores disminuye. En los últimos 3 meses el precio promedio de la cesta venezolana ha perdido $16,32. Mientras tanto, el promedio de la cesta OPEP, el precio general mundial del petróleo, que es el que maneja la OPEP, descendió en el mismo periodo en $18,43 el barril. Como lo dice el Universal, los precios del petróleo vienen siendo afectados por la situación de sobreoferta, lo que expliqué, de Estados Unidos y Arabia Saudita, y unas expectativas económicas débiles. A ello se suman las preocupaciones existentes sobre el crecimiento económico de China, que también lo mencioné, y las ganancias de las principales industrias de China disminuyeron 8,8% anual debido a la recesión, a la baja en la productividad y a la contracción en el Producto Interno Bruto. Baja en la producción. ¿Pero qué puede hacer la OPEP para solucionar esta situación, para revertir esta situación y aumentar el precio y aumentar también las cotizaciones y la demanda, y también hacer que otros productores tengan o vuelvan a recuperar, que vayan recuperando progresivamente el peso que antes tenían en la OPEP y en el mercado petrolero mundial? Más que todo Venezuela, que tiene, a pesar de todo, sigue teniendo cierta importancia. Lo que pudiera hacer la OPEP es reducir la producción, es decir, establecer un límite, acordar una reunión, en la próxima reunión que se tiene pautada para el mes de noviembre, acordar un límite de producción, reducirla y establecer un límite para que aquel que llegue a sobrepasar el límite, como ya lo hicieron Estados Unidos y Arabia Saudita, sea sancionados. También dotar de reservas petroleras a los países que están en recesión y en una baja de productividad de petróleo, para que puedan reactivar sus aparatos productivos del petróleo, como por ejemplo Ecuador, que no tiene mucho peso en la OPEP, también Venezuela, más que todo Venezuela. Y otra medida que pudiera tomar la Organización de Países Exportadores de Petróleo es reducir las tasas de interés de los bonos de deuda que emite del WTI y el West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, y el crudo europeo, que es el Brent. Reducir las tasas de interés de esos bonos de deuda para que la gente, o los accionistas, mejor dicho, puedan endeudarse con préstamos más baratos por tasas de interés más bajas, y al tener tasas de interés bajas pueden endeudarse más porque el préstamo es más barato, y por ende al endeudarse más pueden hacer que la cotización aumente, ya que compran más acciones porque se endeudan más para adquirirlas, y así aumenta la cotización, y al aumentar la cotización el precio de los OPEP sube porque tiene mayor demanda y un aumento en la demanda por mucho endeudamiento, muchas acciones que se compran o que son adquiridas por bonos de deuda, y de esta forma el precio sube porque es más demandado a nivel mundial. Estas son las medidas que pudiera tomar la OPEP, pero que debido a intereses geopolíticos y el dominio que tiene actualmente, y eso no es un secreto para nadie, Estados Unidos y Arabia Saudita, pero principalmente Arabia Saudita dentro de la OPEP, como en algún momento la llegó a tener Venezuela, pudiera ser que se generen ciertas trabas, o que haya ciertas trabas para tal vez aprobar estas medidas, pero todo dependerá de lo que se acuerde en la próxima reunión de la OPEP, para que el petróleo y el mercado petrolero, mejor dicho, pueda estabilizarse, y sean aquellos que están en una situación crítica los que puedan mejorar sus economías y su posición dentro de la OPEP para hacer que sus economías puedan fluir, como por ejemplo Venezuela.